El sonido de mi celular haciéndose pedazos contra el suelo fue como un eco de mi corazón, que llevaba tiempo rompiéndose en silencio. Mi propio hijo, delante de sus amigos, me arrebató la voz con ese golpe. Soy Remedios, y a mis 68 años creí haberlo visto todo, pero esa noche no. Lo que él no sabía es que, a veces, el silencio de una madre es el preludio de una tormenta. El crujido del plástico y el tintineo del cristal al chocar contra las baldosas blancas de la sala aún resuenan en mis oídos, incluso ahora, horas después. 4 pares de ojos jóvenes se quedaron clavados en la escena, helados, con las bocas un poco abiertas y un aire de incomodidad que se palpaba en el aire denso. Mi hijo, Ricardo, se mantuvo de pie, los puños cerrados, el pecho agitado. Su rostro, que antes me pareció el más hermoso del mundo cuando era un bebé, ahora estaba contraído por una ira que me era ajena. La acusación que soltó, como una flecha envenenada, seguía dando vueltas en mi cabeza. Deja de llamar a todo el mundo hablando mal de nosotros, vieja. Me quedé quieta. Mis 68 años me han enseñado que a veces el mejor remedio es la quietud. Pero esa quietud era distinta. No era de paciencia ni de resignación. Era la quietud de una tormenta que se cuece a fuego lento. Ricardo, mi único hijo, mi Ricardo. Pensar en su nombre me trae una mezcla amarga de amor y decepción. Lo crié sola, en esta misma casa, después de que mi Miguel se fuera tan joven, con esa tos que no le daba tregua. Yo tenía apenas 30 años y Ricardo era un niño de 5, con unos ojos grandes y oscuros que me miraban como si yo fuera la mujer más fuerte del mundo. Y lo fui. Fui fuerte por él. Fui costurera, lavandera a domicilio, vendí tamales los fines de semana. Mis manos, ahora un poco hinchadas por la artritis, saben lo que es el trabajo. Conocen el tacto áspero de la tela barata, el frío del agua del lavadero, el calor del vapor del maíz. Cada puntada, cada remojo, cada tamal envuelto era para Ricardo, para que tuviera el plato lleno, para que no le faltara un cuaderno en la escuela, para que no sintiera la ausencia de su padre tanto como yo. No pude estudiar mucho. Mi madre me necesitaba en casa desde pequeña, pero siempre soñé con que Ricardo fuera alguien. Quería que tuviera una carrera, que no le faltara nada. Me desviví para que estudiara. Con mi pequeño negocio de costura en casa, entre dobladillos y arreglos, conseguía unos pesos que ahorraba con la disciplina de una hormiga. A veces, mis ojos se cansaban de tanto mirar agujas y hilos, pero la imagen de Ricardo con su toga de graduación me daba nuevas fuerzas. Y lo logró. Estudió ingeniería. Se tituló con honores. Yo estuve allí, sentada en primera fila, con el pecho inflado de orgullo y lágrimas que me resbalaban por las mejillas. Mis amigas, las comadres del barrio, me decían: Remedios, usted hizo un gran trabajo. Ese muchacho es su vivo retrato, pero con más suerte. Y yo lo creía. Creía que toda esa dedicación, todo ese amor, había valido la pena. Esta casa, nuestra casa, es el fruto de mi vida y la de Miguel. Una casita modesta, pero nuestra, comprada ladrillo a ladrillo, con el sudor de la frente. Las paredes guardan risas y alguna que otra lágrima, olores a café recién hecho por las mañanas y a frijoles refritos al mediodía. El patio trasero, con mis macetas de geranios y el limonero que sembramos cuando Ricardo nació, es mi pequeño paraíso. Aquí he vivido, he reído, he llorado y he amado. Y aquí pensaba pasar el resto de mis días, rodeada de la tranquilidad que tanto me había costado construir. Ricardo, con el tiempo, se había vuelto un hombre apuesto, sí, y exitoso en su trabajo. Pero algo en él había cambiado. Se había vuelto distante, ocupado. Nunca tenía tiempo para una charla tranquila, para un café conmigo. Siempre estaba con prisas, con su mente en sus negocios, en sus planes. Se casó con Elena, una muchacha de buena familia, con modales finos y poca paciencia para las cosas de mi edad. Tuvieron 2 hijos, mis nietos, que son la luz de mis ojos, aunque los vea poco. Viven en una casa más grande, más moderna, en un barrio distinto, y apenas tienen tiempo para visitar a la abuela. Cuando vienen, Elena suele mirar mis muebles con cierto desdén y mis cazuelas con recelo, como si no fueran suficientemente modernas. Yo, por no causar problemas, siempre me callaba,
Prefería la paz. La paz, decía Miguel, es la mejor almohada para la cabeza. Pero esa noche, la paz se rompió en 1000 pedazos junto con mi celular. Mis nietos me lo habían regalado el año pasado, con la pantalla grande y esos iconos de colores que tanto me costaba entender. Pero me servía para hablar con mi hermana Carmen, que vive lejos, en el campo. O con mi comadre Lupe, para compartir una receta o un chisme inofensivo del barrio. Nunca hablo mal de nadie, mucho menos de mi propio hijo. Cierto, a veces, en la intimidad de una llamada con Carmen, me quejaba un poco. «Ay, Carmencita», le decía, «Ricardo está tan cambiado. No me mira a los ojos, no me pregunta cómo estoy. Parece que le estorbo». Eran desahogos de una madre cansada, no chismes maliciosos. ¿Acaso eso era hablar mal? ¿Decir la verdad de mi corazón a la única persona que realmente me escuchaba sin juzgarme? Esa tarde, la sala olía a café recién hecho y a los perfumes caros de los amigos de Ricardo. Él estaba en medio de ellos, con una cerveza en la mano, contándoles sus últimos logros en el trabajo, sus planes para el futuro. Yo había estado sentada en mi butaca de siempre, tejiendo un pañito de ganchillo, escuchando sus conversaciones superficiales sobre coches y acciones de bolsa. Me sentía un poco invisible, como un mueble más en la habitación. Los muchachos reían con ganas, y Ricardo, inflado de orgullo, se sentía el rey del mundo. Cuando mi celular sonó, era mi hermana Carmen. Me disculpé con la mirada y me levanté para ir a la cocina, donde siempre he creído que las conversaciones personales deben tener lugar. Pero Ricardo me detuvo con un gruñido. «No vayas a empezar con tus llamadas, mamá. Estamos con mis amigos, por favor». Bajé la voz, apenas un susurro. «Es Carmen, Ricardo. Solo voy a saludar». Pero él no escuchaba. Sus ojos, ya irritados por el alcohol y la euforia de sus amistades, se fijaron en mi mano. Fue entonces cuando ocurrió. Sus dedos fuertes, acostumbrados a las herramientas de su taller, se cerraron alrededor de mi teléfono con una fuerza innecesaria. Sentí un tirón brusco en mi muñeca, una pequeña punzada de dolor que se extendió por mi brazo. «¡Dame acá!», vociferó, con una voz que no reconocí. El aparato, un viejo modelo que mis nietos me habían enseñado a usar, salió disparado de su mano como una piedra lanzada con rabia. El impacto contra el suelo de baldosas fue seco y brutal, un crujido de plástico y cristal que resonó en el silencio que siguió, y luego sus palabras, aún más hirientes que el sonido del cristal roto. «Deja de llamar a todo el mundo hablando mal de nosotros, vieja. Siempre con tus chismes, arruinando nuestra reputación. Eres una metiche, una chismosa. ¿Acaso no puedes vivir sin criticar la vida de los demás? Siempre lo mismo contigo. Ya estoy harto de tus comentarios. Te he dicho 1000 veces que no andes por ahí con tus cuentos». Mis ojos no se apartaron de él. Me dolía el alma, no la muñeca. Se quedaron helados, los 4 amigos. Uno de ellos tosió, intentando disimular su incomodidad. Otro se miró los zapatos. El tercero, el más joven, se llevó la mano a la boca, como si no pudiera creer lo que acababa de ver. Ricardo, sin embargo, parecía no darse cuenta del teatro que había montado. Su pecho seguía subiendo y bajando con rabia, y sus ojos aún lanzaban chispas. Me miró, esperando quizás una disculpa, una lágrima, una de mis viejas resignaciones. Pero no dije nada. Mi cuerpo se tensó, pero mis músculos no respondieron. Era como si el aire se hubiera vuelto denso, difícil de respirar. Sentí un nudo en la garganta, tan apretado que dolía, pero ninguna palabra logró salir. No era solo un teléfono roto. Era el sonido de mi conexión con el mundo, de mi independencia, de mi voz, quebrada por la mano de mi propio hijo. Delante de esos 4 muchachos, que eran casi de la edad de mis nietos, me sentí pequeña, insignificante, un estorbo. Y la palabra vieja, dicha con tanto desprecio, se clavó en mi pecho como un puñal oxidado. Vieja, después de todo lo que había hecho, lo que había entregado, la vida que le había dedicado. ¿Cómo iba a llamar ahora a Carmen? ¿A mi comadre Lupe? Mi mundo, que ya era pequeño, se acababa de encoger aún más. Las manos me temblaban un poco. El pulso, que siempre lo he tenido tranquilo, parecía querer salirse de mi pecho. Cerré los ojos por un segundo y vi a Miguel. Él nunca me hubiera hablado así. Nunca hubiera permitido que nadie,
mucho menos nuestro hijo, me tratara con ese desprecio. Sus palabras de hace años, dichas con cariño, resonaron en mi mente. Remedios, usted vale oro. No deje que nadie le diga lo contrario. Pero yo había dejado, por mantener la paz, por no crear conflictos. Había dejado que Ricardo creciera, creyendo que todo lo que yo hacía era su obligación, su derecho. Me agaché despacio. Mis rodillas crujieron, un recordatorio doloroso de los años de trabajo. Recogí los fragmentos, los trozos de plástico negro y la pantalla estrellada, como si fueran pedazos de mí misma. El pequeño chip, la tarjeta SIM, intacta por milagro, la guardé en el bolsillo de mi delantal. Los amigos de Ricardo seguían en silencio, observando mi ritual de recolección. Nadie se atrevió a decir una palabra. Ricardo, en cambio, se dio la vuelta, retomando su conversación a medias con uno de ellos, como si nada hubiera pasado, como si la acción de romper mi única conexión con el mundo fuera algo sin importancia, una molestia pasajera que debía olvidar. Pero yo no lo olvidaría. Mientras mis dedos arrugados sostenían los restos de mi teléfono, una claridad fría y dura se instaló en mi mente. No era un accidente, no era un mal día, era un patrón. Era el resultado de años de callar, de ceder, de poner sus necesidades por encima de las mías. Mi bondad, mi paciencia, mi amor incondicional habían sido su debilidad. Las había usado para pisotearme, para invalidarme, para hacerme sentir que mi presencia era un estorbo en su vida de hombre importante. Mi papel se había reducido a cocinar sus platos favoritos y a mantener la casa limpia para sus visitas, siempre sin ser vista, sin ser escuchada. Me puse de pie, lenta, dignamente. Mis ojos se encontraron con los de Ricardo por un instante. Esta vez, mi mirada no era de súplica, ni de tristeza. Era una mirada que él no había visto antes, una mirada de comprensión, sí, pero también de una decisión silenciosa e inquebrantable. Él apartó la vista, como si mi presencia aún lo molestara. Una calma extraña, fría y pesada, se asentó en mi alma. Ya no había tristeza, solo una certeza gélida. Había llorado en silencio muchas veces, por muchas cosas, por la ausencia de Miguel, por las palabras hirientes de Elena, por el desinterés de Ricardo. Pero esa noche mis ojos estaban secos. La fuente de lágrimas se había agotado, y en su lugar brotaba un río subterráneo de determinación, un río que él ni siquiera sabía que existía. Me dirigí a mi habitación, sin decir una palabra, sin un lamento. Al pasar, sentí el olor a colonia barata de uno de sus amigos. La puerta de mi dormitorio, de madera ya vieja y con pintura descascarada, se cerró detrás de mí con un suave clic, un sonido casi imperceptible para ellos, inmersos en sus risas y sus brindis. Pero para mí fue un sello, el sello de una nueva etapa. La vieja, como él me llamaba, no iba a ser un estorbo por mucho más tiempo. La vieja iba a recordarles quién era Remedios, y al día siguiente él vería, y no sería lo que esperaba. El sonido de mi celular haciéndose pedazos contra el suelo fue como un eco de mi corazón, que llevaba tiempo rompiéndose en silencio. Mi propio hijo, delante de sus amigos, me arrebató la voz con ese golpe. Soy Remedios, y a mis 68 años creí haberlo visto todo, pero esa noche no. Lo que él no sabía es que, a veces, el silencio de una madre es el preludio de una tormenta. El crujido del plástico y el tintineo del cristal al chocar contra las baldosas blancas de la sala aún resuenan en mis oídos, incluso ahora, horas después. 4 pares de ojos jóvenes se quedaron clavados en la escena, helados, con las bocas un poco abiertas y un aire de incomodidad que se palpaba en el aire denso. Mi hijo, Ricardo, se mantuvo de pie, los puños cerrados, el pecho agitado. Su rostro, que antes me pareció el más hermoso del mundo cuando era un bebé, ahora estaba contraído por una ira que me era ajena. La acusación que soltó, como una flecha envenenada, seguía dando vueltas en mi cabeza. Deja de llamar a todo el mundo hablando mal de nosotros, vieja. Me quedé quieta. Mis 68 años me han enseñado que a veces el mejor remedio es la quietud. Pero esa quietud era distinta. No era de paciencia. La madrugada después de que Ricardo rompió mi celular fue la más larga y silenciosa que recuerdo.
El gallo del vecino no cantó, o quizás yo no lo oí. Mis pensamientos eran un torbellino, pero mi cuerpo estaba inmóvil. Al alba, cuando el sol apenas asomaba por la ventana y teñía el patio de un naranja suave, me levanté. Ya no sentía el peso de la tristeza, sino una extraña ligereza, como si el dolor de la noche anterior hubiera quitado una venda de mis ojos. Me preparé un café con leche, fuerte y caliente, el mismo que le gustaba a Miguel. Su sabor amargo, con el dulzor justo, me ancló a la realidad. Tenía un plan. El primer paso fue ir a la oficina de don Ramiro. Él era un hombre ya mayor, con el pelo blanco como la nieve y unos lentes gruesos que le daban un aire de búho sabio. Miguel y él habían sido amigos desde la universidad, y él había manejado todos nuestros asuntos legales, desde la compra de la casa hasta el testamento de mi marido. Su oficina olía a libros viejos y a recuerdos. Me senté frente a su escritorio de madera maciza, mis manos sobre mi regazo, un poco nerviosa, pero firme. Don Ramiro, empecé, y mi voz, que la noche anterior había sido ahogada por la rabia, ahora sonaba clara y decidida. Vengo por lo de Construcciones del Sol. Los ojos de don Ramiro se agrandaron un poco por encima de sus lentes. Me conocía. Sabía que yo nunca me había metido en asuntos de negocios. Mi mundo era la casa, la costura, los tamales, pero supo ver la determinación en mi mirada. Le conté todo, desde la humillación de Ricardo hasta mis sospechas sobre los manejos de la empresa. Él me escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando, tomando notas en un cuaderno grueso. Al final, se quitó los lentes y me miró fijamente. Remedios. Miguel era un hombre previsor. No quería que nada le faltara, ni que nadie se aprovechara de usted, especialmente si, Dios no lo quiera, sus hijos cambiaran. Me explicó cómo Miguel, en sus últimos meses, cuando ya sentía que el tiempo se le escurría entre los dedos, había reorganizado las acciones de Construcciones del Sol. Una parte para Ricardo, sí, como era su hijo, pero la mayoría, el 51%, la había puesto a mi nombre. Para que usted siempre tenga la última palabra, Remedios, me dijo don Ramiro, para que nadie la pisoteara. El dolor en el pecho de Miguel cuando tosía, sus últimas palabras llenas de amor y preocupación, todo cobró un nuevo sentido. No era solo amor, era protección, previsión. Me había dejado no solo un techo, sino también un escudo. Con los documentos en mano, que don Ramiro me entregó con una sonrisa melancólica, sentí un escalofrío. No solo tenía la mayoría de las acciones, sino que también era la presidenta de la junta directiva, un cargo que había permanecido latente desde la muerte de Miguel, en espera de que yo lo activara. Nunca me había interesado, nunca me imaginé que tendría que usarlo. Pero ahora, esas hojas de papel no eran solo documentos legales, eran mi voz, mi dignidad, mi arma. Don Ramiro me aconsejó con paciencia. Lo primero es convocar una junta extraordinaria, Remedios. Su presencia en la Junta General Anual es un derecho, pero para realizar cambios o pedir informes detallados, necesitamos una reunión específica. Yo le preparo todo. Y así lo hizo. En pocos días, la convocatoria oficial llegó a todos los miembros de la Junta, incluyendo a Ricardo. El día de la Junta, elegí mi mejor vestido. No era nuevo, ni de seda, sino un conjunto sencillo de lino beige, que me había cosido yo misma hace años para el bautizo de mi nieta. Me puse unos aretes pequeños, de perlas, que habían sido de mi madre. Quería verme digna, no desafiante. Mi cabello, que ya muestra el plateado de los años, lo recogí en un moño bajo y elegante. Antes de salir, miré mi reflejo en el espejo de la sala. La mujer que me devolvió la mirada no era la Remedios asustada o triste de otras veces. Era una mujer con una chispa nueva en los ojos, un fuego lento pero constante. Don Ramiro pasó por mí en su coche, un viejo pero impecable sedán. Durante el trayecto hablamos de todo menos de negocios. Me preguntó por mis geranios, por la salud de mi hermana Carmen. Era su manera de relajarme, de recordarme que por encima de todo, yo seguía siendo Remedios. Pero al cruzar las puertas de cristal de Construcciones del Sol, la atmósfera cambió. El edificio era moderno, de cristal y acero, muy diferente a la pequeña oficina donde Miguel había empezado. En la recepción, una muchacha joven, con un uniforme impecable, me saludó con una sonrisa.
Buenos días, señora Remedios. La están esperando en la sala de juntas, en el último piso. La sala de juntas era imponente. Una mesa larga de caoba brillante, rodeada de sillas de cuero negro. Ricardo ya estaba allí, sentado en la cabecera, junto a Elena, que había venido para apoyarlo, aunque todos sabíamos que le encantaba estar en el centro de atención. Había otros 3 socios, hombres de negocios de toda la vida, con caras serias y trajeadas. Cuando entré con don Ramiro, Ricardo se puso de pie, no por respeto, sino por la sorpresa. Sus ojos, antes llenos de confianza, ahora mostraban un ligero temblor. Elena me lanzó una mirada fría, casi de desprecio. Su labio superior se curvó levemente, como si el aire que yo traía no le gustara. «Madre, ¿qué haces aquí?», preguntó Ricardo, su voz intentando sonar controlada, pero con un matiz de irritación que no pudo esconder. «Vengo a la junta, Ricardo», respondí con calma, mi voz clara y sin temblores. Me senté en una de las sillas, la que don Ramiro me indicó, justo frente a la cabecera, con una vista directa a mi hijo y a su esposa. Don Ramiro tomó la palabra, su voz grave resonando en la sala. «Caballeros y señora», dijo, mirando a Elena de reojo, «estamos aquí hoy para una junta extraordinaria, convocada por la presidenta del Consejo, la señora Remedios Martínez». Las palabras de don Ramiro cayeron como un jarro de agua fría. Los otros socios se miraron entre sí, algunos con sorpresa, otros con un reconocimiento tardío en sus ojos. Ricardo se puso pálido. Elena abrió la boca para decir algo, pero la cerró de golpe, un tic nervioso en su mandíbula. «Presidenta, ¿de qué estás hablando, don Ramiro? Mi padre era el presidente, y yo he estado al mando desde que él faltó. Mamá nunca se interesó por esto», espetó Ricardo, su voz subiendo de volumen. Sus puños se apretaron bajo la mesa, y pude ver la vena en su cuello pulsando. Su orgullo, su masculinidad, su imagen de control, se sentían amenazados. Don Ramiro, con su calma habitual, deslizó un documento por la mesa hacia Ricardo. «Aquí está el acta, Ricardo, debidamente registrada. Su padre designó a su madre como presidenta vitalicia con el 51% de las acciones. La señora Remedios, por razones personales, no había activado esta posición, pero ahora ha decidido hacerlo. Y es su derecho». Ricardo tomó el documento. Sus manos temblaban mientras leía. Su cara se descompuso. Elena, a su lado, también echó un vistazo y su expresión cambió de desprecio a puro shock. No lo podían creer. La vieja, la metiche, la que hablaba mal, era la dueña. La que había estado cocinando sus frijoles, planchando sus camisas, la que él había humillado delante de sus amigos, era la verdadera cabeza de la empresa que él creía suya. La ironía de la situación no pasó desapercibida para mí. Él la había llamado vieja y chismosa, sin saber que esa vieja era la piedra angular de su supuesto imperio. «Pero esto es imposible, es un error», masculló Ricardo, golpeando la mesa con la palma de la mano. Los demás socios, aunque discretos, estaban claramente fascinados por el drama. Uno de ellos, el señor Morales, que siempre había sido un poco crítico con la gestión de Ricardo, asintió levemente hacia mí. Era una señal de respeto silencioso. Don Ramiro aclaró la garganta. «No hay error, Ricardo. Está todo en orden. Ahora, señora Remedios, si me permite, me gustaría que expusiera su primer punto de agenda». Yo tomé un sorbo de agua del vaso que tenía delante. Mis manos ya no temblaban. «Sí, don Ramiro. Quería hablar de la nueva inversión en el proyecto Solarium Residencial», dije, con una voz que, para mi propia sorpresa, sonaba fuerte y segura. Ricardo se atragantó con el aire. Elena me miró con los ojos entrecerrados. Este proyecto era el orgullo de Ricardo, una urbanización de lujo que iba a llevar su nombre, y según él, lo catapultaría a la élite. «Ese proyecto ya está aprobado, madre. Ya hemos invertido una buena suma», dijo Ricardo, intentando recuperar el control. «Lo sé, Ricardo», respondí con una calma que lo desarmó. «He revisado los números con don Ramiro. El costo inicial ha aumentado un 20% en el último mes, y me preocupa la viabilidad. Además, veo que se ha presupuestado una cantidad desorbitada para la promoción y marketing, de la cual una buena parte está destinada a la boutique de Elena». La boca de Elena se abrió de nuevo.
esta vez para respirar con fuerza. Sus mejillas se tiñeron de un rojo intenso. Ricardo se puso lívido. Eso es calumnia, madre. Elena tiene una excelente agencia de publicidad y es una inversión necesaria. Su voz era un gruñido. ¿Necesaria, Ricardo, para una urbanización de casas de $500,000? ¿Necesaria para un presupuesto que triplica lo que otras agencias nos han cotizado? ¿O necesaria para financiar la imagen de marca de una boutique que está en números rojos? Mi voz no se alteró, pero mis palabras eran como puñales. Yo sabía que la boutique de Elena, que siempre había alardeado de alta costura, en realidad no despegaba. Mis comadres del barrio comentaban que siempre estaba vacía, salvo cuando Elena invitaba a sus amigas para aparentar. Yo, que había cosido toda mi vida, sabía de costos, de presupuestos, de la diferencia entre un lujo real y una fachada. Uno de los socios, el señor Benavides, un hombre de números, intervino con cautela. Señora Remedios, tiene un punto. El presupuesto de marketing para Solarium Residencial sí que ha llamado la atención. Habíamos preguntado, pero Ricardo nos aseguró que era estratégico. La semilla de la duda, o más bien de la certeza, se había sembrado. Pues mi estrategia es que revisemos cada peso, continué. Por lo tanto, propongo una auditoría externa inmediata de todos los gastos relacionados con el proyecto Solarium Residencial y la congelación de todos los pagos no esenciales hasta que dicha auditoría concluya. Ricardo se puso de pie de golpe, su silla raspando el suelo. Madre, no puedes hacer esto. Este es mi proyecto, mi prestigio. Su voz era una mezcla de rabia y desesperación. No es tu proyecto, Ricardo. Es el proyecto de Construcciones del Sol. Y soy la presidenta, dije, mirándolo a los ojos con la misma calma con la que le había dado de comer cuando era niño. Y mi prestigio, como el de esta empresa, está por encima de cualquier gasto superfluo o personal. Pido que se someta a votación. Los otros 3 socios, bajo la mirada penetrante de don Ramiro y la mía, no tuvieron más remedio que levantar la mano. La auditoría fue aprobada por 4 votos contra 1. El de Ricardo. Los días que siguieron fueron un torbellino. Ricardo me llamaba a todas horas, furioso, suplicante, amenazante. «Vas a arruinarme, mamá. Vas a arruinar a tu propio hijo. ¿Es esto lo que querías? Venganza, por un estúpido celular». Sus palabras eran veneno, pero ya no me afectaban. Había una barrera invisible entre él y yo. Elena, por su parte, me envió un mensaje de texto lleno de emojis de caritas, llorando y textos que decían: «Abuela, piensa en tus nietos, no les quites el futuro». La manipulación emocional era su arma favorita, pero yo ya estaba curada de espantos. Sabía que mis nietos, con o sin Solarium Residencial, tendrían un futuro si sus padres les enseñaban el valor del trabajo honesto. Mientras tanto, la auditoría avanzaba. Los contadores externos, gente seria y discreta, revisaban cada factura, cada recibo. Yo pasaba las mañanas en casa de don Ramiro, aprendiendo de números y finanzas. Me sentía como una alumna aplicada, deseosa de entender cada detalle de lo que Miguel había construido y yo debía proteger. Don Ramiro me felicitaba por mi agudeza, por mi memoria para los detalles. «Usted siempre fue la que llevaba las cuentas de la casa, Remedios. Solo que ahora los números son más grandes». La noticia de mi regreso a Construcciones del Sol corrió como pólvora en el barrio. Mis comadres, Lupe y Carmen, estaban asombradas. «Remedios, siempre tan calladita, y mire con lo que nos sale», decía Lupe entre risas. Carmen, por teléfono, me animaba. «Así se hace, hermanita. Que nadie te ponga la pata encima». Saber que tenía su apoyo, aunque silencioso, me daba fuerzas. Una tarde, mientras regaba mis geranios, vi llegar el coche de Ricardo. No venía solo. Elena estaba a su lado, con una expresión de dramatismo calculado. Salí a recibirlos al patio, el sol de la tarde filtrándose entre las hojas del limonero. «Madre», empezó Ricardo, con un tono que intentaba ser conciliador, «necesitamos hablar. Esto de la auditoría está arruinando todo. Los bancos nos están mirando raro. Debieron haberlo pensado antes de presupuestar $1,000,000 en consultoría creativa para el logotipo del Solarium, Elena», le espeté, mi voz tan tranquila como el murmullo de las hojas. «El logotipo,
que había costado una fortuna, era un sol amarillo brillante, casi infantil, y recordaba sospechosamente a uno que la boutique de Elena había usado en su publicidad. Elena se encogió, pero Ricardo dio un paso al frente. «No es justo. Estás destrozando años de mi trabajo, mi carrera, mi reputación». «Tu reputación se construye con honestidad, Ricardo, no con gastos inflados», respondí sin levantar la voz. Mis geranios parecían escuchar, inmóviles, y el trabajo de años fue el de tu padre y el mío, para que tú tuvieras una base sólida. No para que te la gastaras en tonterías. Elena, con un pañuelo de seda en la mano, se echó a llorar, un llanto de actriz de telenovela. «Remedios, por favor. Piensa en la familia, piensa en los niños. Tu nieto acaba de empezar la universidad y necesitamos ese dinero para su matrícula». «La matrícula de tu nieto está más que cubierta con la beca que se ganó por su buen desempeño, Elena», le recordé, con una sonrisa ligera. «Y lo que falte saldrá de mis bolsillos, no de los fondos de la empresa. Yo siempre he guardado para ellos, no te preocupes». La beca de mi nieto era algo que él mismo se había ganado con su esfuerzo, un detalle que ellos convenientemente olvidaban. Ricardo, al ver que la estrategia de las lágrimas no funcionaba, cambió a la amenaza. «Pues mira, madre, si sigues así, no me dejas otra opción. Tendré que vender mi parte de la empresa a mis socios y me iré. Verás cómo la empresa se va a pique sin mi genio», dijo, intentando sonar poderoso. «Eres libre de vender tu parte, Ricardo», respondí, encogiéndome de hombros. «Pero recuerda que la mayoría la tengo yo. Y si la empresa se va a pique, será por malos manejos, no por la ausencia de un ego inflado. Además, tengo entendido que tus socios actuales no están muy contentos con tus últimas decisiones, ni con la auditoría». Sus ojos se oscurecieron. Él sabía que yo sabía, y eso lo desarmó aún más. «Estás loca, vieja. Has perdido la cabeza. Mañana mismo llamo a mis abogados. Esto no se va a quedar así», gritó, su voz rompiéndose. Dio media vuelta y se fue, con Elena siguiéndolo a toda prisa, su llanto teatral disminuyendo a medida que se alejaba. El ruido de las llantas del coche al salir de mi calle fue el único eco de su partida. Me quedé allí, entre mis geranios, bajo la sombra del limonero. Mis manos, que habían labrado esta tierra, sabían de crecimiento y de frutos. Sabían también que a veces, para que algo bueno crezca, hay que podar lo que estorba. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos rosados y morados. Saqué de mi delantal la pequeña tarjeta SIM intacta de mi celular roto. La miré por un momento, un recuerdo mudo de la humillación. Pero ahora tenía más que una línea telefónica. Tenía una voz que ellos no sabían que existía, y esa voz, al día siguiente, se escucharía en el lugar donde Ricardo más creía tener el control. Y para sorpresa de todos, él lo sentiría en carne propia, no en una sala de juntas, sino en el evento que debía ser su gran consagración, el culmen de su vanidad. La venganza, a veces, se sirve en forma de pastel, y mi pastel ya estaba listo, horneado con la paciencia de años. La madrugada después de que Ricardo rompió mi celular fue la más larga y silenciosa que recuerdo. El gallo del vecino no cantó, o quizás yo no lo oí. Mis pensamientos eran un torbellino, pero mi cuerpo estaba inmóvil. Al alba, cuando el sol apenas asomaba por la ventana y teñía el patio de un naranja suave, me levanté. Ya no sentía el peso de la tristeza, sino una extraña ligereza, como si el dolor de la noche anterior hubiera quitado una venda de mis ojos. Me preparé un café con leche, fuerte y caliente, el mismo que le gustaba a Miguel. Su sabor amargo, con el dulzor justo, me ancló a la realidad. Tenía un plan. El primer paso fue ir a la oficina de don Ramiro. Él era un hombre ya mayor, con el pelo blanco como la nieve y unos lentes gruesos que le daban un aire de búho sabio. Miguel y él habían sido amigos desde la universidad, y él había manejado todos nuestros asuntos legales, desde la compra de la casa hasta el testamento de mi marido. Su oficina olía a libros viejos y a recuerdos. Me senté frente a su escritorio de madera maciza, mis manos sobre mi regazo, un poco nerviosa, pero firme. «Don Ramiro», empecé, y mi voz, que la noche anterior había sido ahogada por la rabia, ahora sonaba clara y decidida.
Vengo por lo de Construcciones del Sol. Los ojos de don Ramiro se agrandaron un poco por encima de sus lentes. Me conocía. Sabía que yo nunca me había metido en asuntos de negocios. Mi mundo era la casa, la costura, los tamales. Pero supo ver la determinación en mi mirada. Le conté todo, desde la humillación de Ricardo hasta mis sospechas sobre los manejos de la empresa. Él me escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando, tomando notas en un cuaderno grueso. Al final, se quitó los lentes y me miró fijamente. Remedios. Miguel era un hombre previsor. No quería que nada le faltara, ni que nadie se aprovechara de usted, especialmente si, Dios no lo quiera, sus hijos cambiaran. Me explicó cómo Miguel, en sus últimos meses, cuando ya sentía que el tiempo se le escurría entre los dedos, había reorganizado las acciones de Construcciones del Sol. Una parte para Ricardo, sí, como era su hijo, pero la mayoría, el 51%, la había puesto a mi nombre. Para que usted siempre tenga la última palabra, Remedios, me dijo don Ramiro, para que nadie la pisoteara. El dolor en el pecho de Miguel cuando tosía, sus últimas palabras llenas de amor y preocupación, todo cobró un nuevo sentido. No era solo amor, era protección, previsión. Me había dejado no solo un techo, sino también un escudo. Con los documentos en mano, que don Ramiro me entregó con una sonrisa melancólica, sentí un escalofrío. No solo tenía la mayoría de las acciones, sino que también era la presidenta de la junta directiva, un cargo que había permanecido latente desde la muerte de Miguel, en espera de que yo lo activara. Nunca me había interesado, nunca me imaginé que tendría que usarlo. Pero ahora, esas hojas de papel no eran solo documentos legales, eran mi voz, mi dignidad, mi arma. Don Ramiro me aconsejó con paciencia. Lo primero es convocar una junta extraordinaria, Remedios. Su presencia en la Junta General Anual es un derecho, pero para realizar cambios o pedir informes detallados, necesitamos una reunión específica. Yo le preparo todo. Y así lo hizo. En pocos días, la convocatoria oficial llegó a todos los miembros de la Junta, incluyendo a Ricardo. El día de la Junta, elegí mi mejor vestido. No era nuevo, ni de seda, sino un conjunto sencillo de lino beige, que me había cosido yo misma hace años, para el bautizo de mi nieta. Me puse unos aretes pequeños, de perlas, que habían sido de mi madre. Quería verme digna, no desafiante. Mi cabello, que ya muestra el plateado de los años, lo recogí en un moño bajo y elegante. Antes de salir, miré mi reflejo en el espejo de la sala. La mujer que me devolvió la mirada no era la Remedios asustada o triste de otras veces. Era una mujer con una chispa nueva en los ojos, un fuego lento pero constante. Don Ramiro pasó por mí en su coche, un viejo pero impecable sedán. Durante el trayecto, hablamos de todo menos de negocios. Me preguntó por mis geranios, por la salud de mi hermana Carmen. Era su manera de relajarme, de recordarme que por encima de todo, yo seguía siendo Remedios. Pero al cruzar las puertas de cristal de Construcciones del Sol, la atmósfera cambió. El edificio era moderno, de cristal y acero, muy diferente a la pequeña oficina donde Miguel había empezado. En la recepción, una muchacha joven, con un uniforme impecable, me saludó con una sonrisa. «Buenos días, señora Remedios. La están esperando en la sala de juntas, en el último piso». La sala de juntas era imponente. Una mesa larga de caoba brillante, rodeada de sillas de cuero negro. Ricardo ya estaba allí, sentado en la cabecera, junto a Elena, que había venido para apoyarlo, aunque todos sabíamos que le encantaba estar en el centro de atención. Había otros 3 socios, hombres de negocios de toda la vida, con caras serias y trajeadas. Cuando entré con don Ramiro, Ricardo se puso de pie, no por respeto, sino por la sorpresa. Sus ojos, antes llenos de confianza, ahora mostraban un ligero temblor. Elena me lanzó una mirada fría, casi de desprecio. Su labio superior se curvó levemente, como si el aire que yo traía no le gustara. «Madre, ¿qué haces aquí?», preguntó Ricardo, su voz intentando sonar controlada, pero con un matiz de irritación que no pudo esconder. «Vengo a la junta, Ricardo», respondí con calma, mi voz clara y sin temblores. Me senté en una de las sillas, la que don Ramiro me indicó, justo frente a la cabecera, con una vista directa a mi hijo y a su esposa. Don Ramiro tomó la palabra.
su voz grave resonando en la sala. «Caballeros y señora», dijo, mirando a Elena de reojo. «Estamos aquí hoy para una junta extraordinaria, convocada por la presidenta del Consejo, la señora Remedios Martínez». Las palabras de don Ramiro cayeron como un jarro de agua fría. Los otros socios se miraron entre sí, algunos con sorpresa, otros con un reconocimiento tardío en sus ojos. Ricardo se puso pálido. Elena abrió la boca para decir algo, pero la cerró de golpe. Un tic nervioso en su mandíbula. «Presidenta, ¿de qué estás hablando, don Ramiro? Mi padre era el presidente, y yo he estado al mando desde que él faltó. Mamá nunca se interesó por esto», espetó Ricardo, su voz subiendo de volumen. Sus puños se apretaron bajo la mesa, y pude ver la vena en su cuello pulsando. Su orgullo, su masculinidad, su imagen de control, se sentían amenazados. Don Ramiro, con su calma habitual, deslizó un documento por la mesa hacia Ricardo. «Aquí está el acta, Ricardo, debidamente registrada. Su padre designó a su madre como presidenta vitalicia con el 51% de las acciones. La señora Remedios, por razones personales, no había activado esta posición, pero ahora ha decidido hacerlo. Y es su derecho». Ricardo tomó el documento. Sus manos temblaban mientras leía. Su cara se descompuso. Elena, a su lado, también echó un vistazo y su expresión cambió de desprecio a puro shock. No lo podían creer. La vieja, la metiche, la que hablaba mal, era la dueña. La que había estado cocinando sus frijoles, planchando sus camisas, la que él había humillado delante de sus amigos, era la verdadera cabeza de la empresa que él creía suya. La ironía de la situación no pasó desapercibida para mí. Él la había llamado vieja y chismosa, sin saber que esa vieja era la piedra angular de su supuesto imperio. «Pero esto es imposible, es un error», masculló Ricardo, golpeando la mesa con la palma de la mano. Los demás socios, aunque discretos, estaban claramente fascinados por el drama. Uno de ellos, el señor Morales, que siempre había sido un poco crítico con la gestión de Ricardo, asintió levemente hacia mí. Era una señal de respeto silencioso. Don Ramiro aclaró la garganta. «No hay error, Ricardo. Está todo en orden. Ahora, señora Remedios, si me permite, me gustaría que expusiera su primer punto de agenda». Yo tomé un sorbo de agua del vaso que tenía delante. Mis manos ya no temblaban. «Sí, don Ramiro. Quería hablar de la nueva inversión en el proyecto Solarium Residencial», dije, con una voz que, para mi propia sorpresa, sonaba fuerte y segura. Ricardo se atragantó con el aire. Elena me miró con los ojos entrecerrados. Este proyecto era el orgullo de Ricardo, una urbanización de lujo que iba a llevar su nombre, y según él, lo catapultaría a la élite. «Ese proyecto ya está aprobado, madre. Ya hemos invertido una buena suma», dijo Ricardo, intentando recuperar el control. «Lo sé, Ricardo», respondí con una calma que lo desarmó. «He revisado los números con don Ramiro. El costo inicial ha aumentado un 20% en el último mes, y me preocupa la viabilidad. Además, veo que se ha presupuestado una cantidad desorbitada para la promoción y marketing, de la cual una buena parte está destinada a la boutique de Elena». La boca de Elena se abrió de nuevo, esta vez para respirar con fuerza. Sus mejillas se tiñeron de un rojo intenso. Ricardo se puso lívido. «Eso es calumnia, madre. Elena tiene una excelente agencia de publicidad y es una inversión necesaria». Su voz era un gruñido. «¿Necesaria, Ricardo, para una urbanización de casas de $500,000? ¿Necesaria para un presupuesto que triplica lo que otras agencias nos han cotizado? ¿O necesaria para financiar la imagen de marca de una boutique que está en números rojos?» Mi voz no se alteró, pero mis palabras eran como puñales. Yo sabía que la boutique de Elena, que siempre había alardeado de alta costura, en realidad no despegaba. Mis comadres del barrio comentaban que siempre estaba vacía, salvo cuando Elena invitaba a sus amigas para aparentar. Yo, que había cosido toda mi vida, sabía de costos, de presupuestos, de la diferencia entre un lujo real y una fachada. Uno de los socios, el señor Benavides, un hombre de números, intervino con cautela. «Señora Remedios, tiene un punto. El presupuesto de marketing para Solarium Residencial sí que ha llamado la atención. Habíamos preguntado,
Pero Ricardo nos aseguró que era estratégico. La semilla de la duda, o más bien de la certeza, se había sembrado. Pues mi estrategia es que revisemos cada peso, continué. Por lo tanto, propongo una auditoría externa inmediata de todos los gastos relacionados con el proyecto Solarium Residencial y la congelación de todos los pagos no esenciales hasta que dicha auditoría concluya. Ricardo se puso de pie de golpe, su silla raspando el suelo. Madre, no puedes hacer esto. Este es mi proyecto, mi prestigio. Su voz era una mezcla de rabia y desesperación. No es tu proyecto, Ricardo. Es el proyecto de Construcciones del Sol. Y soy la presidenta, dije, mirándolo a los ojos con la misma calma con la que le había dado de comer cuando era niño. Y mi prestigio, como el de esta empresa, está por encima de cualquier gasto superfluo o personal. Pido que se someta a votación. Los otros 3 socios, bajo la mirada penetrante de don Ramiro y la mía, no tuvieron más remedio que levantar la mano. La auditoría fue aprobada por 4 votos contra 1. El de Ricardo. Los días que siguieron fueron un torbellino. Ricardo me llamaba a todas horas, furioso, suplicante, amenazante. «Vas a arruinarme, mamá. Vas a arruinar a tu propio hijo. ¿Es esto lo que querías? Venganza, por un estúpido celular». Sus palabras eran veneno, pero ya no me afectaban. Había una barrera invisible entre él y yo. Elena, por su parte, me envió un mensaje de texto lleno de emojis de caritas, llorando, y textos que decían: «Abuela, piensa en tus nietos, no les quites el futuro». La manipulación emocional era su arma favorita, pero yo ya estaba curada de espantos. Sabía que mis nietos, con o sin solarium residencial, tendrían un futuro si sus padres les enseñaban el valor del trabajo honesto. Mientras tanto, la auditoría avanzaba. Los contadores externos, gente seria y discreta, revisaban cada factura, cada recibo. Yo pasaba las mañanas en casa de don Ramiro, aprendiendo de números y finanzas. Me sentía como una alumna aplicada, deseosa de entender cada detalle de lo que Miguel había construido y yo debía proteger. Don Ramiro me felicitaba por mi agudeza, por mi memoria para los detalles. «Usted siempre fue la que llevaba las cuentas de la casa, Remedios. Solo que ahora los números son más grandes». La noticia de mi regreso a Construcciones del Sol corrió como pólvora en el barrio. Mis comadres, Lupe y Carmen, estaban asombradas. «Remedios, siempre tan calladita, y mire con lo que nos sale», decía Lupe entre risas. Carmen, por teléfono, me animaba. «Así se hace, hermanita. Que nadie te ponga la pata encima». Saber que tenía su apoyo, aunque silencioso, me daba fuerzas. Una tarde, mientras regaba mis geranios, vi llegar el coche de Ricardo. No venía solo. Elena estaba a su lado, con una expresión de dramatismo calculado. Salí a recibirlos al patio, el sol de la tarde filtrándose entre las hojas del limonero. «Madre», empezó Ricardo, con un tono que intentaba ser conciliador, «necesitamos hablar. Esto de la auditoría está arruinando todo. Los bancos nos están mirando raro. Debieron haberlo pensado antes de presupuestar $1.000.000 en consultoría creativa para el logotipo del solarium, Elena», le espeté, mi voz tan tranquila como el murmullo de las hojas. El logotipo, que había costado una fortuna, era un sol amarillo brillante, casi infantil, y recordaba sospechosamente a uno que la boutique de Elena había usado en su publicidad. Elena se encogió, pero Ricardo dio un paso al frente. «No es justo. Estás destrozando años de mi trabajo, mi carrera, mi reputación». «Tu reputación se construye con honestidad, Ricardo, no con gastos inflados», respondí sin levantar la voz. Mis geranios parecían escuchar, inmóviles, y el trabajo de años fue el de tu padre y el mío, para que tú tuvieras una base sólida, no para que te la gastaras en tonterías. Elena, con un pañuelo de seda en la mano, se echó a llorar, un llanto de actriz de telenovela. «Remedios, por favor, piensa en la familia, piensa en los niños. Tu nieto acaba de empezar la universidad y necesitamos ese dinero para su matrícula». «La matrícula de tu nieto está más que cubierta con la beca que se ganó por su buen desempeño, Elena», le recordé, con una sonrisa ligera. «Y lo que falte saldrá de mis bolsillos, no de los fondos de la empresa. Yo siempre he guardado para ellos, no te preocupes».
La beca de mi nieto era algo que él mismo se había ganado con su esfuerzo, un detalle que ellos convenientemente olvidaban. Ricardo, al ver que la estrategia de las lágrimas no funcionaba, cambió a la amenaza. Pues mira, madre, si sigues así, no me dejas otra opción. Tendré que vender mi parte de la empresa a mis socios y me iré. Verás cómo la empresa se va a pique sin mi genio, dijo, intentando sonar poderoso. Eres libre de vender tu parte, Ricardo, respondí, encogiéndome de hombros. Pero recuerda que la mayoría la tengo yo. Y si la empresa se va a pique, será por malos manejos, no por la ausencia de un ego inflado. Además, tengo entendido que tus socios actuales no están muy contentos con tus últimas decisiones, ni con la auditoría. Sus ojos se oscurecieron. Él sabía que yo sabía, y eso lo desarmó aún más. «Estás loca, vieja. Has perdido la cabeza. Mañana mismo llamo a mis abogados. Esto no se va a quedar así», gritó, su voz rompiéndose. Dio media vuelta y se fue, con Elena siguiéndolo a toda prisa, su llanto teatral disminuyendo a medida que se alejaba. El ruido de las llantas del coche al salir de mi calle fue el único eco de su partida. Me quedé allí, entre mis geranios, bajo la sombra del limonero. Mis manos, que habían labrado esta tierra, sabían de crecimiento y de frutos. Sabían también que a veces, para que algo bueno crezca, hay que podar lo que estorba. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos rosados y morados. Saqué de mi delantal la pequeña tarjeta SIM intacta de mi celular roto. La miré por un momento, un recuerdo mudo de la humillación. Pero ahora tenía más que una línea telefónica. Tenía una voz que ellos no sabían que existía. Y esa voz, al día siguiente, se escucharía en el lugar donde Ricardo más creía tener el control. Y para sorpresa de todos, él lo sentiría en carne propia. No en una sala de juntas, sino en el evento que debía ser su gran consagración, el culmen de su vanidad. La venganza, a veces, se sirve en forma de pastel, y mi pastel ya estaba listo, horneado con la paciencia de años. La noche del gran evento de lanzamiento de Solarium Residencial llegó con un brillo artificial. Las luces resplandecían en el salón del hotel más elegante de la ciudad, un lugar al que yo nunca había ido, ni siquiera para las bodas de mis sobrinas. 100 invitados, o más, de la alta sociedad, empresarios, políticos locales, arquitectos de renombre, todos vestidos de gala, con copas de champán burbujeante en las manos y sonrisas de dientes perfectos. Ricardo y Elena eran el centro de atención, paseándose entre la multitud, ella con un vestido rojo llamativo que había elegido de su boutique, y él con un traje oscuro que parecía gritar «éxito». Se veían felices, radiantes, como si la auditoría y mis amenazas no existieran. Mi corazón, a pesar de todo, sentía una punzada al verlo tan orgulloso, tan convencido de su triunfo. Era mi hijo, al fin y al cabo. Pero la razón me recordaba que ese orgullo estaba construido sobre arena. Yo llegué un poco más tarde, con don Ramiro. Llevaba el mismo vestido de lino beige, sencillo, pero con una pequeña mantilla de encaje negro que me había tejido mi abuela y que me hacía sentir elegante a mi manera. Al entrar, sentí la mirada de Elena. Sus ojos se abrieron un poco, sorprendidos de verme allí. Ricardo, que estaba en un pequeño estrado, a punto de empezar su discurso, me vio de reojo y su sonrisa se torció un poco. No me había invitado, claro está. Don Ramiro me había conseguido una invitación, argumentando que la presidenta de la empresa no podía faltar a un evento tan importante. Nos sentamos en una mesa discreta, en un rincón, pero con una buena vista al estrado. El salón estaba lleno de un murmullo de voces, risas y el tintineo de las copas. El olor a perfume caro y a flores frescas llenaba el aire. Yo observaba todo, los detalles, la decoración, los arreglos florales, la banda de jazz tocando suavemente en una esquina. Cada cosa parecía gritar lujo y éxito, pero yo sabía, gracias a la auditoría, que mucho de ese lujo era una fachada inflada con el dinero de la empresa. Ricardo se aclaró la garganta y las luces se atenuaron un poco, enfocando el estrado. Tomó el micrófono y su voz, que se sentía un poco nerviosa, sonó amplificada por los altavoces. «Buenas noches a todos», comenzó, con su sonrisa de vendedor. «Es un honor y un placer inmenso presentarles hoy el futuro.
Solarium Residencial, el proyecto que redefine la vida de lujo en nuestra ciudad. La gente aplaudió con cortesía. Elena, sentada en primera fila, le sonrió con adoración, mientras se ajustaba el escote del vestido rojo. Mientras Ricardo seguía hablando de los metros cuadrados, de las vistas panorámicas, de los materiales de primera, yo miré a don Ramiro. Él asintió levemente. Era el momento. Mi pulso se aceleró, pero mi expresión se mantuvo serena. Con la calma de quien sabe lo que va a hacer, me puse de pie. Ricardo estaba en medio de una frase sobre la visión que transformará nuestro paisaje urbano, cuando la banda de jazz se detuvo abruptamente. Las luces del salón parpadearon una vez, y luego se encendieron con más fuerza. El murmullo de la multitud se detuvo, y 100 pares de ojos se giraron hacia mí. Me sentí un poco mareada por la atención, pero recordé la mirada de Ricardo cuando rompió mi celular. La palabra vieja, y eso me dio la fuerza. Caminé lentamente hacia el estrado, mi mantilla negra ondeando ligeramente con cada paso. Elena, al verme avanzar, abrió los ojos como platos. Su sonrisa de adoración se transformó en una mueca de pánico. Ricardo, que había dejado de hablar a mitad de la frase, me miraba con una incredulidad total, como si hubiera visto un fantasma. «Madre, ¿qué estás haciendo?», susurró, su voz apenas audible. No le respondí. Seguí caminando hasta el centro del estrado, justo al lado de él. Los fotógrafos, que habían estado ignorándome hasta el momento, ahora levantaban sus cámaras, capturando la inusual escena. Don Ramiro, con una carpeta en la mano, se puso de pie detrás de mí. Había un micrófono de mano en un atril. Lo tomé, mis dedos un poco temblorosos al principio, pero luego firmes. Mis ojos se posaron en Ricardo. «Buenas noches a todos», dije, mi voz sonando clara, resonando en el silencio repentino del salón. «Disculpen la interrupción, soy Remedios Martínez, presidenta del Consejo de Administración de Construcciones del Sol». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Algunos de los presentes ya sabían de mi existencia, claro, pero la mayoría me veían como la mamá del jefe, una figura decorativa. Ricardo intentó agarrar mi brazo, pero me zafé suavemente. «Madre, por favor, estás haciendo el ridículo», siseó, su cara ahora completamente roja de vergüenza y rabia. Ignorándolo, continué. «Me complace verlos a todos aquí para celebrar un proyecto tan ambicioso. Sin embargo, tengo una noticia importante que compartir, de parte del Consejo». Miré a los socios que estaban en la mesa de honor. El señor Morales me devolvió una mirada de apoyo. El señor Benavides asintió, visiblemente incómodo pero resignado. Como algunos sabrán, en las últimas semanas se ha llevado a cabo una auditoría exhaustiva de los gastos relacionados con Solarium Residencial. Hice una pausa, dejando que mis palabras flotaran en el aire. La tensión en la sala era palpable. Los ojos de Ricardo se abrieron aún más. Elena se había cubierto la boca con una mano, sus ojos inyectados en sangre. «Los resultados de esta auditoría», seguí, mi voz adquiriendo un tono de autoridad que ni yo sabía que tenía, «han revelado ciertas irregularidades y un uso, digamos, irresponsable de los fondos de la empresa. Gastos que no se justifican, sobrecostos inexplicables y, lamentablemente, un desvío significativo de recursos hacia intereses personales». Las cabezas de los invitados empezaron a girar. El murmullo regresó, pero esta vez eran susurros, comentarios llenos de sorpresa y chismorreo. Ricardo intentó subir al estrado, pero 2 camareros, jóvenes y discretos, que don Ramiro había contratado para la ocasión, se interpusieron suavemente, bloqueando su paso. «Por lo tanto», declaré, con una voz que resonó en cada rincón del salón, «el Consejo de Administración de Construcciones del Sol ha tomado la decisión de suspender indefinidamente el proyecto Solarium Residencial, con efecto inmediato. Todos los contratos y pagos relacionados con este proyecto quedan congelados hasta nuevo aviso, o hasta que se haya regularizado la situación financiera y se haya aclarado el destino de los fondos». El silencio que siguió fue total, denso, pesado. Se podía oír el zumbido de las luces. Ricardo se quedó paralizado, su boca abierta, sus ojos fijos en mí. Elena soltó un pequeño grito ahogado. El vestido rojo parecía quemarle la piel.
Sus amigas, sentadas cerca, la miraban con una mezcla de lástima y diversión. El glamour del evento se había desvanecido en un segundo. Un señor mayor, con un aire importante, se levantó de su asiento. «Disculpe, señora Martínez, pero ¿esto significa que el proyecto está cancelado? ¿Y qué pasa con los que ya teníamos un acuerdo de preventa?» «Significa que está suspendido, señor», respondí, dirigiéndome a él con respeto. «Y que se realizará una investigación para determinar la validez de cada acuerdo. Construcciones del Sol se compromete a salvaguardar los intereses de sus clientes, pero no permitiremos que se construya sobre bases inestables o fraudulentas». Ricardo finalmente recuperó el habla. «Esto es un atropello, madre. Una locura. Estás arruinando la empresa. Estás arruinándonos a todos». Sus palabras eran gritos. Su cara se había vuelto púrpura. El sudor le resbalaba por la frente. «Ricardo», le dije, mi voz aún tranquila, «estoy protegiendo la empresa que tu padre y yo construimos con tanto esfuerzo. Y estoy protegiendo la honestidad que él siempre valoró. No estoy arruinando nada que no se haya arruinado ya con la falta de ética». En ese momento, don Ramiro se adelantó un paso y con una voz igualmente firme añadió: «Para ser transparentes con todos ustedes, la auditoría ha revelado que la agencia de marketing de la señora Elena, que fue contratada para este proyecto, ha facturado casi $1.000.000 por servicios que, a la luz de los informes, no se corresponden con el valor de mercado ni con los entregables. Además, se han detectado pagos injustificados a proveedores relacionados con la familia de la señora Elena». Las miradas de todos se posaron en Elena, que se hundió en su silla, su rostro completamente desfigurado por la vergüenza y la humillación. Sus amigas, las que habían admirado su vestido y sus planes, ahora la miraban con una mezcla de horror y burla apenas contenida. La música de jazz, que había sido tan sofisticada, ahora parecía un eco lejano de una fiesta que ya no existía. Las copas de champán, que brillaban hace unos minutos, ahora se veían abandonadas en las mesas. Ricardo, en un intento desesperado por salvar algo de su orgullo, se lanzó hacia mí, intentando arrebatarme el micrófono. «Cállate, vieja, cállate de una vez. No sabes lo que estás diciendo». Su mano casi me rozó, pero don Ramiro y los dos camareros reaccionaron con rapidez, interponiéndose. Uno de los camareros, un muchacho joven y fuerte, lo tomó por los hombros y lo empujó suavemente hacia atrás. «Ricardo, compórtate», dijo don Ramiro, su voz con una autoridad que no admitía réplicas. «La presidenta está ejerciendo su derecho, y la verdad siempre sale a la luz, aunque a algunos no les guste». Los murmullos se hicieron más fuertes, y pude ver cómo la gente sacaba sus teléfonos para grabar o enviar mensajes. La noticia corría como reguero de pólvora. El evento de lanzamiento del solarium residencial se había convertido en un escándalo público. Yo no sentía alegría ni satisfacción, solo una extraña sensación de deber cumplido. No era venganza, era justicia. Y la justicia, a veces, es un plato frío que se sirve en el momento más inoportuno. Bajé del estrado, dejando a Ricardo allí, solo, con su vergüenza y su rabia. Elena, aún sentada, se había cubierto la cara con las manos, sus hombros temblaban. Me dirigí a la salida, con don Ramiro a mi lado. Al pasar junto a las mesas, varias personas se levantaron para saludarme con respeto. Algunos incluso murmuraron un «Bien hecho, señora». Las miradas que antes me habían ignorado, ahora estaban llenas de admiración. Al salir del salón, el aire fresco de la noche me golpeó el rostro. La luna estaba alta, brillante. El ruido de la ciudad parecía distante. Don Ramiro me abrió la puerta del coche. «Lo hizo muy bien, Remedios», dijo, con una sonrisa satisfecha. Fue el momento perfecto. Yo me sentía exhausta, pero mi espíritu estaba en paz. Miré hacia el edificio, las luces del salón de fiestas aún encendidas, el eco de la conmoción aún flotando en el aire. Ricardo había querido humillarme delante de sus amigos, delante del mundo, rompiendo mi voz. Yo le había devuelto la jugada, rompiendo su orgullo delante de su propio mundo. Y al día siguiente, no solo él vería, sino que todo el mundo lo sabría. Y lo que verían sería el rostro de una madre que, aunque llamada vieja y metiches, no permitiría que pisotearan lo que con tanto amor y sacrificio había construido. La mesa se había volteado, y la comida, esta vez,
era amarga para él, y para Elena también. El sol de la mañana filtrándose por las cortinas de mi habitación se sentía diferente. No era solo la luz, era una brisa fresca, como si la noche anterior hubiera purificado el aire. Me desperté con una sensación de paz, extraña y profunda, que no había sentido en mucho tiempo. El eco del escándalo en el hotel resonaba en mi memoria, pero no con la amargura del arrepentimiento, sino con la quietud de una tarea bien hecha. Ricardo había querido humillarme en privado, delante de sus amigos. Yo le había recordado su lugar en público, delante de los suyos. Me levanté de la cama. Mis rodillas crujieron un poco, pero el dolor era mínimo. La vida seguía, y ahora yo la enfrentaba de pie. Me vestí con mi ropa de casa, un delantal de flores que me había cosido yo misma. Fui a la cocina, puse el agua para el café. El olor familiar del grano molido llenó la casa, un aroma a hogar, a rutina, a la vida que yo había construido con mis propias manos y mi propio sudor. Mientras el café se hacía, me asomé al patio. Mis geranios estaban radiantes, las hojas verdes y las flores de un rojo intenso, como si la conmoción de la víspera no les hubiera afectado en lo más mínimo. El limonero, que habíamos sembrado Miguel y yo cuando Ricardo era un bebé, ofrecía sus frutos, algunos ya maduros, colgando pesados de las ramas. Era un símbolo de paciencia, de crecimiento lento pero constante. Las cosas buenas toman tiempo. Apenas terminé de desayunar, el teléfono de la casa, ese viejo aparato que seguía funcionando, sonó con insistencia. Era don Ramiro. Su voz, generalmente pausada, sonaba emocionada. «Remedios, ¿qué mañana? Los periódicos no hablan de otra cosa. El escándalo de Construcciones del Sol es la comidilla de toda la ciudad. ¿Y su nombre? Está en todos lados». Recuerdo sus palabras, la mezcla de asombro y admiración en su tono. Él, que me conocía de toda la vida, que había visto mi dolor y mi paciencia, era testigo de mi renacimiento. Le pedí que viniera a casa. Necesitaba ordenar mis pensamientos y planear los siguientes pasos con calma, lejos del bullicio de la oficina. Cuando llegó, le ofrecí un café, fuerte y negro, como a él le gustaba. Se sentó en la sala, en la butaca donde yo solía tejer. «Remedios», empezó, con una sonrisa cansada pero satisfecha. «Lo que hizo anoche fue magistral, un golpe de ajedrez. Ricardo está en la lona». La conversación fluyó durante horas. Don Ramiro me explicó la magnitud del desastre que Ricardo y Elena habían orquestado con el proyecto Solarium Residencial. La auditoría había revelado un sinfín de irregularidades. Facturas duplicadas, proveedores ficticios, sobreprecios descarados en la compra de materiales y, por supuesto, el desvío millonario hacia la boutique de Elena bajo el concepto de marketing y consultoría de imagen. No era solo $1 millón, era un entramado complejo de fraude que desangraba la empresa. Los otros socios, los señores Morales y Benavides, estaban furiosos. Habían confiado en Ricardo, en su apellido, en su supuesta visión. Ahora se sentían traicionados y expuestos. «Ricardo y Elena han intentado contactarme toda la mañana», me dijo don Ramiro, ajustándose los lentes. «Amenazas, súplicas, todo mezclado. Dicen que usted está arruinando a la familia, que no tiene corazón, pero la verdad es que ellos fueron quienes pusieron el corazón de la empresa en riesgo». No sentía satisfacción por su miseria, solo una determinación férrea. «Don Ramiro, lo que me importa es la empresa de Miguel y la honestidad. No podemos permitir que esto siga». El primer paso fue asegurar los activos de la empresa. Don Ramiro me aconsejó congelar todas las cuentas bancarias de Ricardo y Elena relacionadas con Construcciones del Sol y emitir una orden interna para que ningún pago sin mi autorización expresa pudiera ser realizado. Esto causó un caos tremendo en la oficina. Los empleados estaban divididos, algunos leales a Ricardo, otros aliviados de que finalmente alguien pusiera orden. Era una olla a presión a punto de estallar. Mi decisión fue tomar las riendas personalmente. Al día siguiente, me presenté en la oficina central de Construcciones del Sol. Llevaba mi mismo vestido beige, pero esta vez con una determinación visible en cada paso. Los empleados, que me veían entrar, se quedaron en silencio. Las miradas eran de sorpresa, de curiosidad, algunos de temor. Una joven recepcionista,
la misma que me había saludado el día de la junta, me miró con respeto. «Buenos días, señora Remedios». Su voz era un susurro. «Buenos días, hija», le respondí con una sonrisa cálida. «Necesito un café, por favor, y la agenda del día». Mi oficina era el antiguo despacho de Miguel. Había estado cerrado desde su muerte, un santuario de polvo y recuerdos. Al entrar, el olor a papel viejo y a su colonia me golpeó. Era como si Miguel estuviera allí, a mi lado, dándome fuerzas. Me senté en su silla de cuero, acariciando la madera del escritorio. Era grande, imponente, muy diferente a mi máquina de coser, pero los principios de orden y trabajo duro eran los mismos. Comencé a trabajar. Durante las primeras semanas, mi vida se transformó por completo. Pasaba las mañanas en la oficina, sumergiéndome en números, contratos, informes. Don Ramiro me guiaba con paciencia, explicándome cada término, cada procedimiento. Descubrí que tenía una mente aguda para los negocios, algo que Miguel siempre había sabido, pero que yo, en mi rol de madre y ama de casa, había dejado dormido. Las manos que antes solo conocían la tela y el maíz, ahora manejaban documentos y decisiones importantes. Ricardo y Elena intentaron una contraofensiva desesperada. Contrataron a un abogado famoso, uno de esos que salen en la televisión, que me envió una carta amenazándome con una demanda por difamación y abuso de poder. Querían revertir la suspensión del proyecto y recuperar el control de las cuentas. Pero don Ramiro, con su experiencia de décadas, simplemente respondió con un dossier de documentos de la auditoría. La evidencia era abrumadora. El abogado de Ricardo se retiró rápidamente, avergonzado. No había nada que pudiera hacer. La boutique de Elena fue la primera en caer. Con el congelamiento de sus cuentas y la exposición pública de sus irregularidades, los proveedores dejaron de surtirle. Las clientas dejaron de ir. El brillo de sus escaparates se apagó. Tuvo que cerrar. Me enteré por una de las comadres, que había ido a visitar la tienda por curiosidad. «Remedios, hija, está todo desolado. Como un cementerio». La vanidad de Elena, su fachada de lujo, se había desmoronado como un castillo de naipes. Ricardo, por su parte, fue despojado de todos sus cargos ejecutivos en Construcciones del Sol. Su reputación como ingeniero y empresario quedó por los suelos. Otros proyectos en los que estaba involucrado empezaron a retirarle su apoyo. Los bancos le cerraron las puertas. Su imagen de hombre exitoso se deshizo en el aire. La caída fue dura, rápida y muy pública. La humillación que él me había infligido con mi celular roto, ahora la vivía él a una escala mucho mayor, frente a toda la ciudad. Pero el momento más doloroso llegó con mis nietos. Ricardo y Elena, en su desesperación, intentaron usarlos para ablandarme. Mi nieta, Sofía, una joven de 19 años, siempre dulce y cercana a mí, me llamó. Su voz sonaba triste, llena de lágrimas. «Abuela, por favor, papá y mamá están muy mal. Dicen que no tienen dinero, que vamos a perder todo. ¿No puedes ayudarlos? Por nosotros». Mi corazón se estrujó. Amaba a mis nietos más que a mi propia vida, pero sabía que ceder ahora sería enseñarles que la irresponsabilidad no tiene consecuencias. Con la voz temblorosa le respondí: «Mi amor, yo siempre estaré para ti y para tu hermano. Siempre. Pero lo que tus padres hicieron no está bien. Y no puedo cerrar los ojos a eso. La honestidad es el pilar de todo. Ellos tienen que aprender a reconstruir, con trabajo honesto. Yo te apoyaré en todo lo que necesites para tus estudios, para tu futuro. Pero ellos deben afrontar lo que hicieron». Sentía un nudo en la garganta, pero sabía que era la verdad. La redención de ellos no podía ser a mi costa, ni a costa de la justicia. Mi nieto, Daniel, el que había conseguido la beca para la universidad, me visitó unos días después. Era un muchacho callado, inteligente, con los ojos grandes de su padre cuando era niño. Vino solo, en autobús, lo que ya me pareció una señal. Se sentó en la sala, en el sofá de tela que había visto tantas generaciones. No lloró ni suplicó. Me miró con una expresión seria. «Abuela», dijo, «sé que papá y mamá hicieron cosas malas. Yo he estado investigando un poco sobre la empresa y don Ramiro me ha enseñado algunos papeles. Tenías razón.
Sus palabras fueron como un bálsamo, un pequeño resquicio de esperanza. No es fácil, Daniel, le dije, tomándole la mano. Ver a tus padres cometer errores es difícil, pero es importante que tú sepas diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Quiero ayudarte, abuela, me dijo, su voz baja. Quiero aprender del abuelo, de lo que él construyó, y de ti. ¿Hay algo en lo que pueda ser útil en la empresa? Sé que mis padres no hicieron bien su trabajo, pero yo quiero hacer el mío. Esa fue la primera vez que sentí que algo bueno podía salir de todo ese dolor. Daniel no buscaba dinero fácil ni privilegios. Buscaba trabajo, aprendizaje, redención a través del esfuerzo. Le ofrecí un puesto en el departamento de administración, empezando desde abajo, como asistente. Para mi sorpresa, aceptó con entusiasmo. Empezó a ir a la oficina conmigo, aprendiendo de don Ramiro, haciendo preguntas inteligentes. Verlo allí, con la misma curiosidad y deseo de aprender que Miguel tenía, me llenó de un orgullo nuevo y más profundo que el que Ricardo me había dado alguna vez. Mis nietos, al menos uno de ellos, no seguirían el mismo camino de deshonestidad. La nueva vida en Construcciones del Sol se estableció. Con mi guía y la ayuda de don Ramiro, la empresa inició un proceso de reestructuración y saneamiento financiero. Implementamos políticas de transparencia, revisamos todos los proyectos en curso. La gente del barrio, mis comadres, me apoyaban con mensajes y visitas. Se sentían representadas por mi historia, por la idea de que una vieja pudiera poner en su sitio a los nuevos ricos arrogantes. Un día, mientras Daniel y yo estábamos en la oficina, Ricardo entró sin avisar. Se veía demacrado, el traje arrugado, los ojos hundidos. Ya no era el hombre inflado de orgullo que había roto mi celular. Había perdido peso, y su aura de confianza se había evaporado. Miró a Daniel, sentado en su escritorio revisando papeles, y luego a mí. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de rabia y desesperación. «Madre», dijo, su voz áspera, casi un ruego. «Necesito hablar contigo, a solas». Le pedí a Daniel que nos dejara. Él dudó, mirándome con preocupación, pero yo asentí. Daniel salió, cerrando la puerta con cuidado. Ricardo se sentó frente a mi escritorio, el mismo escritorio donde su padre había soñado con el futuro. «Estás arruinándome por completo», dijo, sin rodeos. «No tengo trabajo, Elena me ha dejado, mis amigos se han esfumado. ¿Estás contenta? ¿Es esto lo que querías? ¿Venganza?» Mi voz era un murmullo, pero firme. «Ricardo, no quise esto. Lo que quise fue proteger lo que tu padre nos dejó, proteger la honestidad. Tú fuiste el que decidió destruir todo lo que habíamos construido, con tus excesos y tu deshonestidad. Yo solo puse un alto». Se frotó la cara con las manos y pude ver sus hombros temblar. «No sé qué hacer. Lo perdí todo». Su voz sonaba quebrada, por primera vez, no por rabia, sino por una desesperación genuina. «Lo que tienes que hacer es empezar de nuevo, Ricardo», le dije, «desde cero, con trabajo duro, con humildad, como lo hicimos tu padre y yo. El dinero fácil no dura. La reputación se construye con esfuerzo, no con apariencias». Me miró, sus ojos llenos de una mezcla de resentimiento y una pizca de reconocimiento. «Pero, la empresa, ¿no hay nada que puedas hacer? Dame otra oportunidad». «La empresa es mi responsabilidad ahora, Ricardo, y la mantendré honesta. Tú puedes trabajar en ella, sí, pero como un empleado más, empezando desde abajo, demostrando que has aprendido, y las condiciones las pondré yo». Suspiró, una exhalación pesada. No hubo lágrimas, pero sí una rendición forzada en sus ojos. Él sabía que no tenía otra opción. Él, el ingeniero, el hombre de éxito, ahora tendría que aceptar las condiciones de su vieja madre, la costurera. «Está bien, madre», dijo, su voz apenas audible. «Lo haré. No tengo más remedio». No le di un abrazo. No era el momento. «La redención no es un regalo, es un camino. Vuelve a casa, Ricardo», le dije. «Y piensa en lo que hiciste, en cómo llegaste hasta aquí. Cuando estés listo para trabajar de verdad, con humildad, con la frente en alto, entonces hablaremos de las condiciones. No hay atajos para recuperar la dignidad». Salió de la oficina con la cabeza gacha, un hombre quebrado por sus propias acciones. El golpe había sido duro, pero necesario.
Yo sentía una punzada de tristeza por el hijo que había perdido, pero también una esperanza por el hombre que quizás podría nacer de sus señas. Mi vida, a mis 68 años, había tomado un giro inesperado. Ahora no solo era Remedios la costurera, la madre, la viuda de Miguel. Era Remedios, la presidenta de Construcciones del Sol. Seguía viviendo en mi pequeña casa, regando mis geranios, cocinando mis tamales los fines de semana. Pero ahora, también iba a la oficina, tomaba decisiones, defendía la empresa de Miguel y enseñaba a mi nieto el valor del trabajo honesto. Un día, mientras Daniel y yo estábamos almorzando en la oficina, comiendo unas empanadas que yo había preparado, recibí un paquete. Era un celular nuevo, un modelo sencillo, con la pantalla grande. Dentro de la caja, una tarjeta. No tenía firma, pero reconocí la letra de Sofía. Para que no pierdas tu voz, abuela. Una lágrima de alegría se me escapó. Mis nietos entendían. La vida me había enseñado que el silencio no es debilidad, sino a veces la más poderosa de las armas, y que la dignidad no se rompe con un objeto, ni con palabras hirientes. Se construye día a día, con la verdad y la fuerza de un corazón que se niega a ser pisoteado. Mi viejo celular, el que Ricardo había roto con desprecio, había sido mi último grito mudo, y ese grito, sin palabras, había resonado más fuerte que cualquier discurso, demostrando que aunque te llamen vieja, tu voz puede derribar muros.